grabado, ¿no? Todo esto queda grabado y entonces las mises van a saber si por A o B en ese momento no les toman lista, por A o B motivos que quieran, pero ahí queda grabado todo lo que ustedes están trabajando, ¿no? Quienes trabajan, quienes vuelven a entrar, quienes no entraron. Y si no han vuelto a entrar por algún motivo, siempre es bueno hablar con la Miss, me pasó tal cosa, por eso no he podido entrar, disculpe, ¿no? Entonces eso ya queda, bueno, entonces ella sí en realidad ya comprende, porque todas las personas siempre cuando ustedes hablan y se manifiestan, siempre va a haber ya, vamos a continuar con la clase. De esta manera vamos a compartir donde nosotros supuestamente nos hemos quedado. ¿Está bien? Entonces tenemos aquí lo que corresponde al problema número 4. Ya lo terminamos. Vimos que esto, ¿no? Entonces vámonos al problema número 5. El problema número 5, ¿qué nos dice? Nos dice, en el cuadrilátero convexo, miren, este cuadrilátero nos dice que es convexo, ¿no? A, B, C, D. Este cuadrilátero que es convexo, ¿no? Entonces, mire, esta parte de acá, ¿no? Convexo, todos los ángulos son menores a 180, ¿está bien? A veces de calcular el valor de X. X está aquí, ¿está bien? Entonces vamos a trabajar esa parte de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? A ver, ¿qué hacemos en este cuadrilátero? Casi todo tenemos, entonces vamos allá a ver qué nos dice. Vamos a trabajar en el triángulo AED. AED. Yo en este triángulo yo le voy a dar letras porque no sé el valor de algunos ángulos. Me tengo que ayudar con ángulos, ¿no? Que yo voy a trabajar. Entonces, nos dice que acá es teta, y esto es teta, nos dan todo esto, entonces esto viene a ser una bisectriz. Nos dan que este es alfa y este es el doble de alfa. Entonces, aquí X será igual a la suma, miren, de estos dos, ¿no es cierto? Porque esta X de acá es el ángulo exterior a este triángulo. Entonces, X es la suma de estos dos, ¿ven? Entonces, va a ser la suma de acá más esta suma de acá, ¿no? Porque esta X es ángulo exterior. Ya, X suma de estos dos. Ya entonces va a ser, acá tengo X es 2 alfa más teta. Entonces, si yo hallo la relación entre alfa y teta, ya tengo el X. ¿De dónde va a salir la relación de alfa y teta? Yo trabajo acá, miren, ABCD es un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero va a ser 360. Entonces, trabajo aquí, ¿no? Trabajo A, que viene a ser todo A, todo B y todo C, ¿no? C y D, ¿no? Entonces, acá yo voy a trabajar, miren, sumo A, esta parte de aquí, A, más A es 3 alfa, más B que es 7 alfa, más C que es 30, más D que es 2 teta, ¿no? Entonces esto de aquí nosotros vamos a sumar y nos va a dar 360. Entonces sumamos aquí 3 alfa más 7 alfa nos da 10 alfa más 5 teta igual a 360. Simplificamos, acá nos da quinta, quinta y quinta. Entonces al sacar quinta nos da 10 entre 5 nos da 2 alfa más 1 teta igual a 72. Entonces, ¿y qué vemos acá? En la ecuación número 1, X es 2 alfa más teta. Entonces, esta parte de acá, esto va a ser igual a X. Por lo tanto, X viene a ser 72. Esto es otro de los problemitas muy sencillos que nosotros podemos tener, ¿no? Ahí es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema?
No hay preguntas, todo está claro, ¿no? Entonces vamos a pasar al otro ejercicio. ¿Está bien? Vamos al ejercicio número 6, que es el último de los ejercicios, y luego vamos a ver la parte de la tarea. ¿Está bien? En este caso, dígame, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Si no, cierren su micro, por favor, ¿ya? ¿Ya? Entonces, a ver, en este problema, ¿qué nos dice? En la figura hallar el valor de x. X es un ángulo, miren aquí, x es el ángulo. Entonces, acá tengo la figura A, B, C, D, este es un cuadrilátero, ¿no? No me dice qué clase de cuadrilátero, es un cuadrilátero escaleno, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un trapecio escaleno, porque no tiene nada de nada, porque no nos dicen absolutamente nada qué clase de cuadrilátero es. Entonces yo lo voy a trabajar así. Lo único que nos dan, miren aquí, ¿qué es lo que nos están dando? Acá no nos están dando que este 60, acá le pongo, este de acá, todo esto es 120. Entonces todo esto es 120. ¿Ya? Luego acá nos dice que este es 40, aquí está 40, y todo esto es 110. Entonces, todo esto de aquí es 110, hasta aquí, ¿no? Y todo esto en este de acá es 120. Pero como esto nos dan que es 60, entonces si todo es 120, esta parte será 60, porque 60 más 60 es 120. En este caso lo mismo. Si todo esto es 110, todo, y esta parte nos dan de dato 40, entonces 110 menos 40, esta parte de acá será 70. Y tengo ahí. Ahora, ¿qué hago? Proyecto el lado AB, lo proyecto, sigo así, hacia arriba. Entonces, al proyectar, yo voy a tener, miren, de aquí a acá. ¿Cuánto mide esto? Es un ángulo llano, ¿no? Entonces, si todo esto es 120, esto va a ser 60, ¿no? Porque todo esto tiene que medir 180. Entonces, este va a ser 60 también, no va a salir igual que aquí, ¿no? Ahora, de la misma manera, acá proyecto el lado AD. Proyectamos el lado AD, ¿y qué nos va a dar? En esta proyección nos va a dar, miren, acá, si todo esto es un ángulo llano, todo esto mide 180. Si esta parte de acá es 110, va a ser, esto de aquí va a ser 180 menos 110, que también nos va a dar 70. Y de esa manera ya miren, ya tengo todo la parte de aquí. ¿Qué nos piden? X, este es X, ¿no? Entonces, nos dice que C es la intersección de ¿quién? De la bisectriz. Una bisectriz interior y otra bisectriz exterior. Entonces, este ángulo que se está formando acá, este ángulo alfa, va a ser igual a, en este triángulo, miren, en el triángulo ABD, ¿no? Este es bisectriz interior y esta es la bisectriz exterior. Entonces, este ángulo externo va a ser la mitad de este ángulo que está aquí, del que no se hace, ¿no? Entonces, alfa será 30 medios. Eso es por el teorema de las bisectrices que ya, eso ya hemos visto, ¿no? En triángulos, ¿no? Entonces, de acá, esta alfa de aquí que nos está dando, esta alfa va a ser la mitad de este de aquí, ¿no? De 60 medios. Por lo tanto, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, de aquí será alfa igual a 60 medios, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Entonces aquí, acá le he puesto teta, pero bueno, teta, en este caso teta, es igual a 60 metros, ¿está bien? Esta parte de acá es 60 metros. Por lo tanto, esta teta sería 30 en este caso. Bien. Que hice por el teorema de la bisectriz interior y el exterior. Entonces tenemos ahora, ya tengo que este es teta 30, ahora vemos en el triángulo ECD.
¿vale? En el triángulo SD. ¿Qué tenemos? Que si este es X, esta X de acá va a ser igual a XX. Acá también va a ser X por ser ángulos opuestos por el vértice, ¿no? Estos dos ángulos son iguales. Entonces, en este triangulito que vemos aquí, que vamos a obtener, en este triangulito vamos a tener, ¿qué cosa? ¿No? La suma de los ángulos en este triángulo de acá, miren, aquí, suma de estos ángulos, aquí, en este triángulo, la suma de los ángulos internos van a ser 180. Entonces, como este es teta, que ya tengo que es 30, este es 70, y esta parte de acá es X, que es esta de aquí, X más 70 más 30 es igual a 180, por lo tanto, X no va a salir igual a 80, que es lo que tenemos en este caso, ¿no? Entonces acá no va a salir que X va a ser 180, 70 más 30, 100 restamos, no va a salir X igual a 80. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto acá al problema? Miren, el problema aparentemente parecen difíciles porque nos dan un montón de rectas, dibujos, ¿no? Pero ustedes tienen que tratar de formar, ¿no? Lo que es triángulos, cuadrados, rectángulos, que eso ya ustedes ya lo saben, esas propiedades. Por eso es que poco a poco y con la ayuda de los ángulos que ustedes tienen que hacer, medir las bisectrices, las alturas, ¿no? Y todo eso ustedes tienen que tratar de ver qué hacer para poder trabajar, ¿no? Y llenar con eso, no manejar lo que es su problema, ¿no? Aparentemente parece difícil, pero no, ¿no? La cuestión de ángulos es simple, ¿no? Cuando ya lleguemos a relaciones métricas, ya un poquito más se va a ir complicando los problemas. ¿Alguna pregunta con respecto al problemita? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro. No está tan difícil. El año pasado hemos hecho, creo, ejercicios un poquito más conforme vamos haciendo un poquito más todo esto con respecto a los cuadriláteros. Todavía está simple esta parte, ¿no? Y vamos nosotros entonces a pasar a... Bueno, ya muchas gracias. Ya terminé con respecto a ese ejercicio, ¿no? Entonces vamos ahora a ver, ya no tienen preguntas, ¿no? A ver. Son 10 nomás que han entrado ahora. Bueno, de todas maneras va a estar en el Classroom, ¿no? La clase siempre ahí se tiene que colocar. Vamos a ver lo que es ahora la tarea. ¿No hay preguntas? ¿Por qué no me compartí? ¿Se ve la tarea? No. Compartir. Pero no me deja compartir ahora la tarea. No sé por qué no puedo compartir. Igual. ¿Se ve la tarea? ¿No? Chicos, ¿se ve la tarea? No sé qué me pasa, no puedo compartir aquí. ¿Se ve la tarea ahora? ¿Sí? Ahora sí, Miss. Ya, Sí. ahora sí, ya, ahora sí. Bien, vamos ahora a la tarea. ¿Qué nos dice la primera pregunta? A ver, en la primera pregunta nosotros tenemos que este es un cuadrilátero, nos dice que es isósceles. Si es isósceles, estos dos lados son iguales, por lo tanto, todos estos ángulos van a ser este ángulo igual a este ángulo y este ángulo igual a este ángulo. Suman 360 y ya salió el valor de X. ¿Está claro? Por ser cuadrilátero isósceles, ¿no? Trapecio isósceles. Y la segunda pregunta que tenemos, miren allá, nos piden hallar el valor de X. En este caso, a ver, ¿qué es
el valor de X que van a hacer, vamos a trabajar, nos dice que ABC, también nos dice que ABC viene a ser, ¿qué cosa? ¿Viene a ser un trapecio isósceles o no? No. Entonces miren acá, ¿qué tenemos acá? Alfa, alfa, beta, beta, y acá le voy a dar un ángulo cualquiera. En este caso va a ser, alfa, aquí va a ser alfa, en esta parte de acá, y para acá va a ser beta, ¿está bien? Alfa y beta. Entonces acá yo ya tengo, de esta manera, yo voy a trabajar esta parte de acá. Miren, como este es beta, este de acá, estos dos ángulos son iguales, por eso estos dos lados van a ser iguales. Como este es alfa, estos dos lados también van a ser iguales y de ahí ya van a sacar el valor de X, ¿no? Fácil también esa parte de ahí, ¿ya? Porque ustedes tratan de formar los triángulos isósceles. En la pregunta número 3, que nos dice, miren, este es un trapecio, ¿está bien? Y este es un triangulito. Acá si yo le hago, nos dice, a veces es un paralelogramo. Este es un paralelogramo. El paralelogramo, esos dos lados son iguales y estos dos también van a ser iguales. Donde AD es 14 y CD es 8. 14 y 8. Determina la longitud del segmento que une los puntos medios. Acá pongo M, punto medio, y acá pongo N, punto medio, ¿no? Estos dos no necesariamente van a ser iguales, ¿no? Porque ya, puntos medios, entonces estos dos puntos medios. Entonces acá tenemos que si esto es alfa, este también es alfa, ¿no? Entonces de acá, miren, si este es alfa, ¿cuánto va a valer esto? Esto también va a ser alfa, ¿está bien? Ya, entonces este viene a ser es un triángulo también isósceles. Si este vale 8, esta parte también va a valer 8, ¿no? Y este 14. Entonces ustedes saben que todo este es 14 y este es 8, la diferencia va a ser B. Una vez que tienen B, nos dice determinar el segmento que une los puntos medios, MN es la semisuma de este paralelogramo, de este trapecio en este caso, ¿no? Y de ahí ya salió. En la número 4, ¿qué tenemos? Tenemos también un paralelogramo. Todo este BC es igual a D. AB es igual a CD, por ser paralelogramo. Luego nos dice que la diferencia de los ángulos, hay la diferencia de alfa y teta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, acá tenemos un triangulito rectángulo, ¿no? Si acá es 30, este ángulo de acá va a ser 60, ¿está bien? Este ángulo va a ser 70. Entonces, de aquí, este es 60 y este es 30. Entonces, de acá, alfa, ¿a qué será igual? A 90 más 30, ¿no? Este va a ser este angulito de acá, ¿no? Porque si tú sacas acá, lo mismo se va a formar en esta parte del triángulo. Si este es alfa, este es beta, y acá bajas también tu triangulito y de ahí vas a formar ahí. Una vez que ya está formando ahí, ya vas a hallar el valor de alfa. Alfa será 90 más el 30 que está formando acá, ¿está bien? Entonces de acá ya hallaste el valor de alfa. Una vez que tienes ahí, vemos que alfa, que es lo que te está dando, menos beta, pero beta, ¿cuánto es? Beta, ¿cuánto va a ser? Esta beta es igual que este de acá. Estos dos ángulos son iguales por ser paralelogramo. Y esta alfa va a ser igual a la de acá. Entonces, estos dos ángulos son iguales y estos dos ángulos son iguales por ser paralelogramo. Entonces, ya sabemos que esto es 60 y esto también va a ser 60. Y de ahí ya hayas cuánto es alfa menos beta, ¿no? Por relación de paralelogramos, nada más. Seguimos en el problema número 5, que es el que ya, ese es un problema de investigación, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Dibujan el trapecio, así, el trapecio ABCD, ¿no? Entonces, una vez que ya dibujan su trapecio ABCD, ¿qué van a hacer? Ahí vamos a tratarles de dibujar.
dibujan su trapecio, así, trapecio A, B, trapecio, C, D. ¿No? Entonces, este viene a ser su trapecio, A, B, C, D. Luego, ¿qué nos dan de dato ahí? Nos dicen la medida del ángulo B, esta medida es el doble del ángulo D, es el doble de esta, ¿no? Entonces, si acá le dan el valor de alfa, este va a ser 2 alfa. ¿Qué más nos dice? Que BC es 4, esta parte es 4 y AB es 5, esta parte es 5. Entonces, ahí ya tiene su trapecio. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a prolongar, chicos. Al prolongar este lado, y al prolongar este lado, ahí ya están formando un triangulito, ¿no? Un triangulito. Entonces, de acá, si esto es alfa, este también va a ser alfa. Si este es beta, este también va a ser beta, ¿no? Y este de acá va a ser otra de esta manera. Entonces, de ahí ya con esa prolongación, ya ustedes van a tratar de hacer, entonces, acá van a trabajar hasta acá y ustedes se van a dar cuenta que este triangulito de acá va a ser un triangulito isósceles, donde este va a ser alfa, este de acá también va a ser alfa, ¿no? Y de ahí ya ustedes van a trabajar en el triangulito isósceles y ahí ya le van a dar sus valores. Bueno, nos dicen que AD de acá, ¿no? Es igual a E, ¿no? Entonces, como de aquí, van a formar un triángulo isósceles acá, ¿no? Estos dos van a ser iguales y de ahí ya ustedes van a tener que calcular. Ya eso ya les dejo para ustedes que ya tienen que avanzar, ¿no? Ese es un problemita de investigación. El resto está sencillo ya, ¿no? Ahí nomás la prolongación, por eso ya se lo está haciendo. Esto lo hacen directo y en este caso no me ha salido tan bien. Directo lo hacen de aquí, ¿no? Y de esa manera ya ustedes trabajan. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Este ya es su trabajo ya de como se dice, de investigación que tienen que hacer. Ya les he dado un avance que es lo que tienen que hacer y ya ustedes, por si acaso, a ver, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Dime. Habla. ¿Puede repetir? ¿Cómo? No, me confundí en algunos. Bien. ¿En cuál? ¿De qué me estás hablando? ¿Del ejercicio o de la tarea? ¿Ah? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Del ejercicio o de la tarea? ¿Mm? Dime. No te escucho, ¿ah? En las primeras. ¿De la primera de qué? ¿De la tarea? ¿Mm? Entonces, como no hay ninguna pregunta, nada más, y ahí nos quedamos. Ojo, la siguiente semana van a ser los exámenes mensuales, que vienen a ser, los reconozco, las actividades que ustedes han hecho. Por favor, entreguen en fecha, ¿no? También va a ser, creo, de un día para otro, es igual que la clase anterior, ¿no? Que ya estos los mensuales, traten de ponerse al día en todas las actividades, por favor, ¿no? Aunque sea tarde, envíen a las profesoras, algo les van a considerar, ¿no? Ya la siguiente semana, prepárense ya para los mensuales. No viendo ninguna otra problema o alguna observación, bueno, doy por finalizada la clase y ya estamos en comunicación. Chicos, chao, nos vemos. Adiós, mis. Chao, Adiós, chao, miss. chao, chao, Hasta chicos, luego, Miss. chao, 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 chicos.